Bienvenidos a la cuarta sesión del curso de Innovaciones Tecnológicas en Salud del Magíster de Práctica Avanzada en Enfermería. Quiero partir diciéndoles que ya le he enviado comentarios a la mayoría respecto a sus entregas de las actividades de las sesiones previas y estoy muy contento por el grado de compromiso y motivación que han demostrado con identificar las oportunidades en su lugar de trabajo, con hacer las actividades y tratar de vincular lo que ustedes hacen en el día a día con los conceptos que hemos estado viendo. Espero que les haya sido de utilidad. Al final de esta sesión les voy a dejar una pequeña encuesta para que puedan hacer feedback respecto a la forma en la que hemos ido llevando este curso y saber si es que hay algo adicional que les gustaría ver o que les gustaría discutir de una manera diferente para entregarles la mayor cantidad de herramientas que pueda serles útiles para lo que ustedes quieren lograr en base a los objetivos que me compartieron al inicio del curso. Habiendo dicho eso, esta semana no vamos a tener un video separado de retroalimentación de actividad de la sesión 3, porque en realidad la inmensa mayoría de ustedes hicieron un excelente trabajo. No hubo mucha necesidad de hacer feedback adicional. Solo recordar que este es un mundo completamente en desarrollo, que la telesalud y particularmente las teleprestaciones o teleconsultas en el mundo de la telemedicina, por así decirlo, eh, se han convertido en cierto sentido en un commodity, algo que la mayoría de los centros tienen la posibilidad de realizar, con mayor o menor adherencia a las buenas prácticas. Yo les compartí un documento de buenas prácticas, pero hoy en día ya no es lo que era hace 10 años atrás, en que era una idea. Hoy día es muy práctico. Ustedes muchos compartieron escenarios específicos en que ustedes lo utilizaban. Recuerdo particularmente uno, por ejemplo, en el contexto de la evaluación preoperatoria. Entonces, mi mensaje en esta área es: consideren que la telemedicina y la teleenfermería son tremendas oportunidades para traer valor a los procesos clínicos en los cuales ustedes están involucrados. Es algo que está al alcance de la mano, dependiendo de la organización en la que estén, con mayor o menor facilidad o dificultad, y que puede ayudarlos a mejorar la experiencia de los pacientes, mejorar su experiencia como prestadores de salud, disminuir los costos y eventualmente mejorar inclusive los resultados en salud de sus pacientes. Sin más, pasamos al contenido de esta sesión el día de hoy, donde hice un pequeño cambio y vamos a hablar específicamente de inteligencia artificial en esta sesión, pero muchos de ustedes mencionaron interés sobre el mundo de la ciencia de los datos y el mundo de la visualización y cómo compartir o cómo mostrar información de forma efectiva. Así que voy a detenerme un poco sobre eso en la primera parte, y en la segunda parte vamos a hablar de inteligencia artificial de lleno. Por lo tanto, los temas de hoy son ciencia de datos y análisis de datos, y inteligencia artificial. Vamos a comenzar con ciencia de datos. Cuando hablamos de ciencia de datos nos referimos a la creación, validación y, para seguir con la analogía que hablamos hace algunas sesiones atrás, esta idea de transformar datos para crear significado, crear información, conocimiento y eventualmente sabiduría. Y en la práctica, si uno hiciera doble clic en qué es un científico de datos, o un cientista de datos, como le quieran llamar, hay tres grandes tareas o áreas en las cuales se especializan. Uno es el análisis de datos, también llamado analítica, que tiene mucho que ver con la estadística, con la visualización, con la manera en que comunicamos los hallazgos que encontramos en los datos, para que tomadores de decisiones puedan hacer algo útil con esa información. Aquí aplica nuevamente esta idea que hablamos un poco de la interoperabilidad. En la interoperabilidad no sirve de nada intercambiar la información si no la vamos a ocupar para algo. En la ciencia de datos tampoco sirve de mucho hacer grandes análisis y dashboards si finalmente no van a ser utilizados para hacer algún cambio en el mundo real. Lo segundo es un mundo que tiene que ver con el modelamiento de datos, donde específicamente aparece la idea de los algoritmos, machine learning, que es lo que está muy de moda, la idea del deep learning también, y todas las tecnologías que se han ido desarrollando a consecuencia de eso. Y en tercer lugar está la ingeniería de datos, que tiene que ver más con los sistemas de procesamiento de datos a gran escala. En la medida hemos tenido más disponibilidad de datos, hemos tenido dispositivos que generan datos de forma continua, el volumen de estos datos y la capacidad de transferirlos en tiempo real desde el dispositivo a un servidor con una base de datos, y que esa base de datos pueda seguir performando en el tiempo, es todo un desafío en sí mismo, y hay un conjunto de profesionales dentro del área de la ciencia de datos que se dedican a perfeccionar estos sistemas de procesamiento. Para efectos de este curso, nosotros nos vamos a centrar únicamente en el mundo de la visualización
Y como modo de introducción les quiero mostrar este ejemplo, que es muy entretenido de cómo empezar a entender y valorar la idea de la visualización. Entonces aquí la pregunta es súper sencilla. ¿Cuántos números 9 hay en esta imagen? Y bueno, ahí los puedo dar un momento para que lo busquen, pero con un sencillo cambio en la forma de presentar los datos, rápidamente es mucho más fácil contarlo y saber que hay 5, 7, 9, 11, 13. No hubiéramos demorado muchísimo más haciéndolo manualmente, sin esta sin lo fácil que lo hace la forma de visualizar. Y obviamente esto escala considerablemente en la medida que tenemos más datos. Aquí en este ejemplo hay 2500 números y hay solamente un 9. Y como dice la imagen, es probable que ustedes hubieran encontrado el 9 inclusive antes de que yo empezara a explicar esto. Y esto no aplica solamente a este ejemplo que es una cosa, una forma gráfica, valga la redundancia, de mostrar el poder de la visualización, sino que aplica a cosas aún más interesantes y más frecuentes. En este caso tenemos cuatro columnas, columna uno 2 3 y 4 que son grupos de pacientes, por decir algo. Y cada uno de estos grupos de pacientes tiene dos variables, una variable X y una variable Y. Pueden ver el grupo uno tiene variable X, variable Y, el grupo 2 tiene variable X, variable Y, y así. Y si ustedes se fijan, les podría llamar la atención que las medidas de tendencia central y de dispersión, el promedio del valor X y del valor y la desviación estándar del valor X y el valor Y, es el mismo. O sea, si alguien comparara estos cuatro grupos y saca un promedio del valor de estas variables, diría que los cuatro grupos son comparables entre sí. Alguien astuto que ya haya estado mirando estos datos, tratando de entender si hay algo especial en ellos, podría haber visto que en el grupo número 4 en la variable x, todos tienen el mismo valor excepto por uno. Pero esto se simplifica mucho al visualizar estos datos, al graficarlo. Podemos ver aquí que descubrimos algunas propiedades inherentes a los datos que demuestran claramente que el proceso que los generó es distinto. Miren, este es el caso de todos los valores con un valor x4 de 8, valor x de 8 y uno solamente con un valor x de 19. Uno de los mensajes entonces que me gustaría transmitirle es que nunca deberían confiar en la estadística descriptiva, tendencia central y dispersión por sí sola. Siempre es importante validar y visualizar los datos, en la medida de lo posible, evidentemente. Entonces aquí hay otro ejemplo. Todos estos datos tienen las mismas medidas de tendencia central y de dispersión para la variable X y para la variable Y. Inclusive de correlación entre sí. Inclusive si no hiciera un análisis de correlación encontraría eh, un índice Pearson de correlación similar, que es lo que ustedes pueden ver acá arriba. Estas son las medidas de las estadísticas descriptivas de estos conjuntos de datos. Incluso este mismo también tiene las mismas estadísticas descriptivas. Y aquí está la demostración, como ustedes pueden partir de un conjunto de datos que parecen aleatorios y moviendo cada dato un poquito, podemos mantener las mismas medidas de tendencia central y de dispersión con cambios en el nivel tercer decimal recién. E incluso, partiendo desde de unos datos que están configurados como un dinosaurio, se pueden hacer cambios en los datos individuales uno a uno, manteniendo las mismas medidas de tendencia central y desviación estándar, pero claramente cambiando la distribución de los datos subyacentes. Y esto no es solamente un ejemplo que uno pueda ver, así como en el escenario anterior, que claramente fue fabricado para mostrar un ejemplo, sino que esto ocurre en datos del mundo real, particularmente cuando se ocupan visualizaciones como por ejemplo los gráficos de caja con bigotes, que es lo que ven aquí, y en el fondo a la izquierda, para cada uno de los grupos A, B, C, D, F, G, cada punto es un valor para esa variable. El gráfico caja con bigotes lo que hace es mostrar la tendencia central de dispersión en un solo gráfico, en que se muestran los cuartiles, ¿cierto? Los rangos intercuartiles de los datos para cada uno, y vemos que, aunque cambie la distribución subyacente de los datos dentro de esta versión que está mostrando aquí, el gráfico caja con bigotes sería el mismo, y por eso es que hay otro tipo de visualizaciones, como por ejemplo los gráficos de violín, que sí son capaces de representar estos cambios en la distribución subyacente, manteniendo información, por ejemplo, sobre los cuartiles, como hace el gráfico de casco. No es la intención de esto que ustedes profundizar en las visualizaciones, porque esto no es un curso de estadística,
y un curso de visualización es solo para transmitirles la importancia de visualizar los datos y cómo es muy fácil equivocarse o llevarse una impresión errada de lo que realmente está ocurriendo por los datos. Pero más allá de la visualización, yo creo que esto es algo que lo van a ir viendo cada vez más cuando pasemos particularmente al momento de la innovación en salud propiamente tal, cuando hablemos de innovación. Y en la práctica, lo que se ve aquí es el proceso por el cual se pueden crear soluciones de ciencia de datos, o en este caso de Machine Learning. ¿Cuál es el proceso de pensamiento que está detrás de la creación de una solución de estas características? Y al igual que, como hemos hablado y yo les envié en el feedback individual que les he estado comentando, todo se origina desde un problema. Entonces, es importante definir un problema clínico. Y la razón por la cual les comparto esto, porque creo que ustedes, en base a su experiencia profesional y lo que me he ido compartiendo, son capaces perfectamente de identificar los problemas clínicos, entenderlo y, de alguna manera, comunicar o articular qué es lo que ustedes esperarían de una solución de ciencia de datos que les permitiera conocer o caracterizar mejor ese problema. O inclusive resolver el problema, si es que la solución se origina o puede ser, o si el problema puede ser solucionado, es susceptible de ser solucionado por una solución de ciencia de datos. Entonces el flujo generalmente tiene que ver con definir el problema, entenderlo, transformarlo en un problema de ciencia de datos. Y luego viene el proceso de llamadas de la ciencia de datos en sí misma, que tiene que ver con la recolección de los datos, integración de los mismos, limpieza de los datos, que esto se origina por los problemas de mala calidad, por los problemas en la captura, que son cosas que hemos conversado en sesiones previas. Y todo esto pasa a un componente, que en este caso le han llamado construcción del modelo, en el caso de Machine Learning, o podría ser visualización y análisis, en el caso de la visualización, o ciencia de datos de no modelamiento en el fondo. Y ahí uno empezaría a preguntarse si es que realmente esta solución cumple con la necesidad clínica o el problema clínico que uno ha pensado. Y esto es un loop que debe siempre mantenerse en que uno define el problema, lo transforma a una representación, en este caso de Machine Learning o de ciencia de datos, hace todo el trabajo y luego evalúa si es que la solución cumple o responde al problema inicial y vuelve a generar lo mismo como un loop. Pensaron que se iban a salvar esta sesión de esta diapositiva, pero no. El único problema que tiene esto es que asume que los datos que se están ocupando representan la realidad y muchas veces no es así. Entonces, cuando hablamos en la diapositiva anterior sobre si el modelo cumple con la necesidad clínica, es posible que no. En esta sesión les traigo un ejemplo concreto de este mismo proceso que realicé en el hospital militar. Entonces, ahí vamos a ver cómo efectivamente los datos no representan la realidad, vamos a ver de manera muy concreta por qué esto no ocurre. Y la causa de esto, dentro de otras cosas, son los problemas de calidad de datos, que también lo hemos visto en sesiones anteriores. La idea de que los datos pueden ser inexactos, pueden estar incompletos, pueden ser inconsistentes, no estar actualizados, no conformar un estándar, lo que dificulta la interpretación, entre otras cosas, hace muy difícil que el uso secundario pueda alcanzar todo el potencial que uno esperaría que tuviese. Y aquí aparecen las limitaciones, que son problemas del diseño de los capturadores del dato, limitaciones en el registro por parte de las personas que registran, la falta de estándares o la falta de educación o la falta de uniformidad en el registro, que también tiene que ver con el que implementa los sistemas de captura de datos. Entonces, en realidad, los problemas son un continuo que va desde el diseño del instrumento de captura de datos, en este caso el registro clínico, la forma en que se hacen las preguntas o en que se le pide a los profesionales que registren, en segundo lugar, la implementación, que muchas veces se hace apurada, se subestima el recurso que se va a requerir para implementar un nuevo sistema de información. Entonces se implementa, ya de un día para otro vamos a ocupar este registro clínico y no se le avisa a nadie, o se le avisa a la gente y no se le da capacitación, y se espera que el software sea intuitivo, muchas veces no lo es y eso genera problemas. Y por último, también en el que registra, donde muchas veces los profesionales de la salud no tenemos tiempo, estamos cansados o no vemos el registro como una prioridad frente a lo que realmente nos interesa hacer, que es cuidar del paciente que tenemos aquí. Bueno, aquí esta es otra manera de visualizar el mismo proceso que les hablé antes, y este es aún más concreto y específico porque menciona la idea de importar datos. Entonces, supongamos que nosotros queremos resolver un problema, tenemos un problema bien definido, y vamos a pedirle datos a algún estamento del hospital, vamos a hablar de eso más adelante. Nosotros vamos a importar esos datos que nos van a entregar, puede ser un archivo Excel, puede ser un archivo CSV,
y vamos a prepararlo y los vamos a limpiar, que eso es lo que hace el científico de datos o un analista de datos. Y es importante reconocer que la mayor parte del tiempo se pasa en esa parte del proceso. Cuando la gente estudia ciencia de datos, ve todos los modelos preciosos que se pueden armar, las visualizaciones que son muy llamativas, y piensa que es todo así entretenido y llamativo, pero en realidad la mayor parte del tiempo se gasta en entender los datos, preparar los datos, limpiarlos, arreglar los problemas de consistencia. Todos los problemas de calidad de datos aquí pasan la cuenta. Y luego empieza este círculo de visualización, transformación de los datos, hacer modelos si es que es necesario, validar, que fue lo que hablamos antes, de asegurarse de que lo que estamos haciendo responde a la necesidad que teníamos, volver a visualizar y de esa manera se genera un círculo en el cual ese trabajo se va haciendo progresivamente. Y existen dos grandes salidas de esto. Uno son los reportes, las comunicaciones, están los famosos dashboards o los reportes. Lo otro es que si a raíz de esto se genera un modelo, por ejemplo, un modelo predictivo, ese modelo predictivo puede ser el componente del medio de un sistema de soporte de toma de decisiones clínicas, que hablamos en una sesión previa, que tenían entradas de datos nuevos, ¿cierto? Los datos con los cuales queremos tomar una decisión, un motor de inferencia, que ese motor puede ser, por ejemplo, el resultado de un proceso de ciencia de datos en que nosotros ocupamos datos históricos, generamos un modelo y luego ese modelo que ya está entrenado lo ponemos aquí adentro y luego lo ocupamos para predecir cosas en datos nuevos que no hemos visto. Vamos a hablar sobre eso cuando hablemos de inteligencia artificial. Y también puede ser para compartir con externos, que esa sería la tercera salida de este proceso de ciencia de datos. Pero ahora quiero hacer un poco más de énfasis en las necesidades de información, que yo creo que esta es una de las ideas centrales de esta presentación para efectos de ciencia de datos, y es que el staff operativo, las enfermeras, los enfermeros, los médicos, los kinesiólogos, tienen necesidad de información que se relacionan al paciente específico que están atendiendo y requieren mucha información de pocos pacientes. Requieren saber toda la profundidad del paciente, entenderlo completamente. Y además ellos están produciendo muchos datos. Entonces, en realidad, el clínico es un productor de datos y que tiene mucha profundidad sobre los datos y la información de un paciente específico. Pero por el otro lado está la dirección de una organización de salud, está la jefatura, están las personas que quieren hacer innovación en la organización, que tienen necesidades de información muy grandes, porque necesitan información de muchos individuos, de muchos pacientes, pero no necesariamente requieren saber todo el detalle, bastaría con saber algunos, dos o tres datos por paciente. Entonces es difícil pensar que ocupando una misma herramienta vamos a poder dar respuesta a los dos tipos de necesidad de información. Para el staff operativo, lo que vamos a hablar ahora, la herramienta por excelencia es el registro clínico electrónico, del cual ya hemos hablado en profundidad. Pero para responder la necesidad de información del otro tipo de personas en este mundo, que serían la dirección, los epidemiólogos, los investigadores, los innovadores, se requieren otro tipo de herramientas que vamos a mencionar muy someramente porque no es el objetivo de esta presentación entrar en detalles, pero que se conocen como almacén de datos clínicos o Clinical Data Warehouse, esa es la sigla que está ahí, CWD, perdón, CDW, Clinical Data Warehouse, que son herramientas de información que tienen un modelo de datos diferente que está pensado para poder responder preguntas sobre muchos pacientes de forma rápida, pero preguntas más puntuales. Y vamos a hablar un poco de por qué el registro clínico electrónico es tan importante para los profesionales de la salud. Y es que los registros clínicos electrónicos son bases de datos que están optimizadas para la naturaleza transaccional del trabajo clínico del día a día. Entonces, la próxima vez que ustedes encuentren una ficha clínica que está lenta, recuerden lo siguiente que vamos a ver ahora, que es que lo primero, vamos a poner un ejemplo práctico. Supongamos que queremos tomar una radiografía de tórax a un paciente. Entonces, a las 11 de la mañana se toma la radiografía, que inmediatamente es enviada a una base de datos, y luego de 5 minutos después el radiólogo la puede ver en su estación de trabajo, que puede estar a gran distancia del centro donde se tomó la imagen. Y luego 5 minutos después puede enviar el informe de vuelta a la misma, y 5 minutos después, en 15 minutos, los médicos podrían estar viendo la imagen y el informe, dependiendo obviamente de la realidad de cada centro y la disponibilidad de radiólogos, todo asumiendo condiciones ideales. Pero esa base de datos, que es el punto de esta conversación, está realizando esto en simultáneo con hasta 300 pacientes hospitalizados, por ejemplo, que están haciendo cosas de imágenes, de laboratorio, de indicaciones médicas, que además hay sistemas de urgencia asociados a los mismos hospitales, en ambulatorio, con patología, con conexión con la farmacia.
con registro de todos los profesionales de la salud que están haciendo evaluaciones, enfermería, medicina, kinesiología, fonoaudiología, terapia ocupacional, entre otros. Entonces, estas bases de datos están realmente diseñadas y optimizadas en la forma en que se están, inclusive al nivel de las tablas de la base de datos, están diseñadas para soportar una naturaleza transaccional en tiempo real, en que en cada momento se está escribiendo sobre la base de datos, se está leyendo, se está sobreescribiendo. Pero para personas del otro ámbito, que quieren saber mucha información de muchos pacientes, no podríamos estar abriendo cada paciente individualmente. Ahí el ejemplo que doy acá siempre es como cuando uno quiere saber algo de un paciente, uno abre al paciente en la ficha clínica, tiene que esperar que se cargue y va a mirar los datos que le interesan. Y cada vez que uno hace un clic, la base de datos piensa un poco, se demora en dar la respuesta. Si ustedes quisieran saber información de 100 pacientes, y lo hicieran ocupando la ficha clínica, podríamos calcular la cantidad de horas que estarían haciendo solamente clics y esperando la respuesta a la base de datos. Por lo tanto, para ese tipo de preguntas que son más de poblaciones, se requieren otras herramientas que vamos a mencionar muy superficialmente, que es esta idea de el Clinical Data Warehouse, que es una base de datos distinta, que tiene un modelo de datos diferente, que está optimizado para hacer preguntas de estas características más transversales, y que en la práctica es la integración de múltiples bases de datos distintas. Entonces, esta podría ser la base de datos de la ficha clínica, esta podría ser la base de datos del laboratorio, esta podría ser la base de datos de la farmacia, y todas estas bases de datos caen en un proceso que se puede hacer, por ejemplo, una vez en la noche, todos los días, a las 3 de la mañana, cuando nadie está ocupando mucho la ficha. Es este proceso que lee lo que ha ocurrido en el día y lo transforma a un modelo diferente que puede estar contenido en esta Clinical Data Warehouse. Esto no está disponible en todas las organizaciones, es una cosa más refinada, por así decirlo, pero que si existe, si está a disposición, permite y facilita significativamente el uso secundario, ya que permite que todos los intereses de análisis, de reportería, de minería de datos se hagan contra esta base de datos que está diseñada y optimizada para eso, y no haya que ir a la base de datos de la ficha clínica a buscar esa información. Y esto es muy importante cuando hablamos de esta idea de que los datos son la nueva electricidad. Porque si queremos ver esta analogía, una de las grandes situaciones que nos vamos a encontrar es lo mismo que pasa con la electricidad, que si ustedes viajan a otro país, se encuentran con que los distintos países tienen distintos conectores o adaptadores de corriente, y hace muy difícil que podamos ocupar un mismo, digamos, dispositivo electrónico en distintos países porque requerimos adaptadores. Entonces, si es que la electricidad son los datos, los adaptadores para estos enchufes, para efectos prácticos, serían los modelos de datos o la forma en que está almacenada la información en los distintos lugares. Pero, al igual que como con la electricidad, uno podría pensar, bueno, ¿por qué no estandarizamos esto? ¿Por qué no hacemos un estándar único y que todos los países ocupen el mismo tipo de enchufe? Y de esa manera sería mucho más fácil conectar nuestros dispositivos electrónicos a la electricidad. Es un poco la idea de lo que hablan los estándares de almacenes de datos clínicos o Clinical Data Warehouse. Entonces, cuando yo les hablaba antes de esta idea de que uno podría crear una base de datos que contenga toda la información de la organización centralizada, que está pensada para hacer análisis, para hacer reportería, para hacer minería de datos, este modelo de datos que está aquí, que es la forma en que se está almacenando la información, se puede estandarizar. Se puede hacer que todos tengamos el mismo. Existen iniciativas para eso, y cuando las organizaciones lo hacen, empiezan a poder compartir su electrodoméstico, empiezan a poder compartir su capacidad de analizar los datos. Basta con que una persona en una organización haya hecho, por ejemplo, un código que se conecta a este enchufe y genera información sobre mortalidad, para que todas las organizaciones que tienen el mismo modelo de datos puedan hacer lo mismo. Independiente de que sus fichas hayan sido hechas por distintos proveedores, independiente de que almacenen sus datos de manera distinta, si es que en el momento en que la organización transforma sus datos internos a este modelo común, va a poder compartir y va a poder hacer análisis compartido de sus datos con otra organización. Para que esto no sea tan teórico, vamos a mostrar un ejemplo específico de la Universidad de California. Son 10 campuses en el estado de California, evidentemente, que contemplan 18 escuelas de salud, 6 facultades de medicina, casi 100.000 doctores que atienden a 15 millones de pacientes que representan en la práctica el 5% de la población de los Estados Unidos. Y la gran gracia es que este sistema cuenta con estandarización de lo que estábamos hablando antes, de este modelo de datos común para los almacenes de datos clínicos.
Entonces, esto actualmente no está disponible, pero en su momento, cuando estuvo disponible, ofrecían esta capacidad de poder buscar información en los más de 15 millones de registros de pacientes de la Universidad de California. Y la forma en que hacían esto es que cada uno de los centros, que tiene su propia base de datos, tiene su propia forma de hacer las cosas, convertía su información al modelo de datos comunes de la Clinical Data Warehouse o el CDW, almacén de datos clínicos, de manera tal de que todo el análisis se podía hacer a nivel de acá arriba y así buscar por información de los distintos centros. Y esto permitió cosas tan interesantes como poder ver todos los pacientes activos, dónde se ubicaban físicamente, en qué código postal, y cosas como, por ejemplo, el grupo etario, la distribución racial, género o inclusive diagnóstico. Esto nos permite conocer mucha más información y, como vamos a ver más adelante, caracterizar mejor las necesidades que queremos entender. Otro ejemplo que me encanta dar, que es esta idea de la variabilidad en el cuidado de los pacientes. Lo que ustedes ven aquí, solía ser el algoritmo de manejo de diabetes, de diabetes mellitus tipo 2, y en el fondo lo que nos decían las guías hace algunos años es que debíamos partir siempre primero con comer bien, bajar de peso y ejercitar, ¿no? Y cuando eso fallaba, iniciar metformina. Y cuando eso fallaba, aquí empiezan los problemas de la antigua manera de hacer las guías, pero que hoy día todavía hay algún grado de esto en la forma en que se hace la medicina. Nos da alguna de 6 opciones y nos da algunos criterios de cómo elegir estas opciones, como la eficacia, el riesgo de policemia del paciente, el peso, etc. Si eso falla, agregamos alguna de las otras opciones, y aquí ustedes empiezan a ver lo complicado que se hace para efectos prácticos, más concretamente cómo definir estas opciones terapéuticas. Y si todo falla, pasar a insulina y metformina. Entonces, yo antes de mostrarles lo siguiente, les quiero preguntar, ¿cuántas posibles maneras distintas creen ustedes que existen de tratar a los pacientes con diabetes en base a este algoritmo? Voy a dejar ahí un par de segundos para que piensen, porque en el fondo esto que vamos a ver ahora ocurre en toda la medicina y en la práctica puede llegar a ser un problema, particularmente cuando, por ejemplo, algunos de estos medicamentos tienen diferencias de precio radicales. Algunas de estas cajas pueden ser 200 veces más caras que otras cajas de medicamentos. Bueno, aquí está el ejemplo. Estos son 12.000 pacientes con diabetes y lo que ustedes ven aquí en este círculo se muestra cuál fue el primer medicamento que les dieron ante el debut de su diabetes tipo 2. Es decir, en el periodo de seguimiento hubieron 12.000 casos nuevos de diabetes y analizaron cuál fue el primer medicamento que les dieron. Y si recuerdan, debería ser metformina, en base a lo que está acá arriba. Y de hecho, un 33% comenzó con metformina sola. Otro 30% comenzó con insulina sola. Pero aquí hay por ejemplo, un 10% que comenzó con sulfonilurea o glinida. Curioso. Cuando uno mira, también hay pacientes que empezaron con 2 medicamentos inmediatamente, metformina, sulfonilurea, metformina y DPP-4, entre otros. Luego pasaron 3 meses, se envió al paciente a la casa con este medicamento y volvieron a los 3 meses. Y lo que vamos a ver ahora es qué pasó a los 3 meses, qué medicamentos le dejaron al paciente. A los 3 meses volvieron los pacientes. De este 33% que estaban con metformina, digamos que un octavo se mantuvo solo con metformina. Y después este porcentaje le agregaron sulfonilurea. Este otro porcentaje le agregaron insulina a la metformina y así. De los pacientes en rojo que estaban con insulina, también como un octavo se mantuvo con insulina y hubieron otras combinaciones y así. Se fueron para la casa con las nuevas combinaciones de medicamentos y volvieron a los 3 meses. Nuevamente vemos que empieza a aparecer esta variabilidad. Se van para la casa, vuelven a los 90 días, 9 meses, y entonces vemos aquí cómo existieron muchísimas combinaciones posibles de tratar a estos pacientes. Entonces espero que hayan pensado en el número. Después de analizar por 9 meses a estos pacientes, a estos 12.000 pacientes, encontraron más de 1.600 maneras o combinaciones diferentes de manejar la enfermedad. Probablemente son muchas, ¿cierto? La enfermedad de diabetes es un concepto, evidentemente los pacientes tienen características diferentes entre sí, hay una variabilidad, pero 1.600 maneras de tratar la enfermedad, claramente aquí hay un rol para estandarizar esto y vemos cómo los datos, el uso secundario de los datos, nos permite entender este tipo de cosas que quizás podemos intuir,
pero que no tenemos cómo mostrar si es que no hacemos este tipo de análisis. Un poco lo que les comentaba antes, esto es solo para que tengan una idea. Lograr este tipo de análisis que les mostré recién requieren de lo que se conoce como un data warehouse, que es esta estructura en la cual se migra los datos a un modelo común, idealmente, y luego se hace el análisis sobre esa base de datos y no sobre la ficha clínica. Y lo que les muestro aquí es lo que han llamado el modelo de adopción de registros clínicos de HIMSS, que es en el fondo es una especie de escala de madurez y que habla sobre las capacidades que una organización va adquiriendo. Entonces, por ejemplo, una organización que está en etapa cero tiene solamente un registro electrónico sin sistema adjunto. El nivel uno tiene laboratorio, radiología y farmacia, y así va subiendo. Ustedes pueden ver ahí cómo aparecen algunas cosas que ya hemos conversado, sistema de soporte a la toma de decisiones clínicas, CPOE, que lo hablamos también hace algunas sesiones atrás, que es esta idea de la prescripción computarizada de orden médica, y en el último nivel, el Data Warehouse, como este lugar en el cual se centraliza la información. Mi intención con todo esto, esta sección de ciencia de datos, es mostrarles, primero, que esto existe. Segundo, que las organizaciones de salud tienen la capacidad de hacerlo. Y lo tercero, que es lo último que les voy a mostrar antes de contarles el ejemplo que hicimos en el hospital militar, es mostrarles esto que está aquí, que es un gráfico organizacional teórico de una organización de salud como la que ustedes trabajan. Y quiero mostrarles la dualidad que existe entre estos dos cargos, que probablemente ustedes conocen o han interactuado con ellos. Uno de ellos es la gerencia de informática o la dirección de informática, a secas. La dirección de informática tiene como dentro de sus responsabilidades, o debía tener teóricamente entre sus responsabilidades, asegurar la disponibilidad de los equipos, de la organización de las redes, de los sistemas, de todo orden, desde cosas como los sistemas de gestión de recursos empresariales, como los sistemas de redes del hospital, la conexión a Internet. Todo tipo de cosas tienen que ver con software y hardware de la organización, pero debiese haber una figura paralela. Si no es paralela, podría depender del gerente de informática o podría estar en otra vertical de la organización, por ejemplo, dependiendo de la dirección médica, que se llama el gerente de informática médica o la dirección de informática médica, con apellido, que es básicamente la disciplina que nosotros hablamos algunas clases atrás, esta idea de la informática en salud o de la informática médica. Y generalmente esta persona, que es un profesional de la salud, muchas veces es un médico con formación en informática en salud, es, por un lado, la persona que le otorga el contenido y le da la estructura a la información del hospital, la información de los pacientes del hospital. Y se encarga de todas las cosas que nosotros hemos conversado en este curso hasta ahora, y muchas más. Vela por la calidad de los datos, vela por la interoperabilidad con otras organizaciones, vela por los sistemas de soporte a la toma de decisiones clínicas, por un montón de cosas. El motivo por el cual yo les pongo este gráfico es porque me gustaría incentivarlos a que ustedes averiguaran si en sus organizaciones existen estos cargos y si pueden contactar con ellos. Porque como vamos a ver dentro del curso, probablemente ustedes van a necesitar responderse algunas preguntas para entender mejor los problemas que están enfrentando. Algunas de esas preguntas ustedes las van a poder responder con información que tienen en sus propios departamentos, pero otras de esas preguntas van a requerir obtener información, por ejemplo, los registros clínicos, y en alguna parte de la organización debiese haber alguien declarado formalmente en el organigrama o no, que tiene la capacidad de hacer esas exportaciones y esos análisis. En algunos lugares se llama dirección de estudios, si es que no hay nada de esto, o la unidad de bioestadística también puede cumplir funciones de estas características. Por lo tanto, es altamente variable, nuevamente no está estandarizado, pero debiese estar en el radar de la dirección de su organización de salud la idea de poder hacer análisis de sus datos para hacer lo que se conoce en el medio como una organización data-driven, de tomar decisiones en base a los datos y no tomar decisiones en base a lo que uno piensa o cree que puede ser lo mejor. Y con eso los llevo a este ejemplo, que fue un trabajo que hice en el hospital militar dentro de mi rol como asesor de informática médica de la dirección médica. Entonces, por ejemplo, en el caso del hospital militar, nosotros no tenemos una dirección de informática en salud, hay una dirección de informática propiamente tal, y en el caso del hospital, de la dirección médica, hay un cargo de asesor de informática en salud, que es el cargo que tengo en ese hospital. Ahora estoy, en este momento me encuentro fuera del país haciendo un posgrado, pero
lo que va a mostrar ahora es un ejemplo de una tarea específica realizada en ese contexto. Entonces, para los que no conocen el hospital, a modo de contexto, es un hospital grande que se cambió, antiguamente estaba en Providencia, se cambió a La Reina. Es un hospital grande que entre pabellones, salas, box de procedimientos, camas básicas de UPC, tenemos 330 camas. Y un poco la idea de este ejemplo es mostrarles cómo resolver problemas del mundo real usando datos. La idea de la ciencia de datos, Data Wizard. Y así como hablamos de la pirámide del conocimiento, yo hace un rato atrás yo les mostré esta noción de que hay diferentes necesidades de información a nivel de el profesional clínico que genera información y que trata a los pacientes, que requiere mucha información de pocos pacientes, que sería la ficha clínica. Sobre la ficha clínica está la integración con los sistemas de recursos empresariales, en el caso del hospital es SAP, en el caso de nosotros la ficha clínica es Tracker, y el último nivel, o la guinda de la torta, de las organizaciones de salud es poder hacer esta inteligencia de negocio, la analítica, la ciencia de datos. Y tradicionalmente, en las organizaciones de salud, la ciencia de datos y la analítica en general se entiende más desde el punto de vista administrativo. O sea, hay un interés en saber cómo se está llevando la operación adelante, cuántas consultas se están haciendo por especialidad, cuál es la tasa de ocupación de los pabellones, cómo están los resultados desde el punto de vista financiero. Hay oportunidades de mejoría en la eficiencia, por ejemplo. Hay pabellones que no estén ocupando. Ese tipo de cosas son las cosas que motivan mucha de la analítica que se realiza en las organizaciones de salud grandes. Sin embargo, existe todo un mundo que también es válido de explorar y que es muy importante, que tiene que ver con los resultados en salud en sí mismo y que en el fondo analiza otro tipo de datos, no está tan centrado necesariamente en el mundo financiero, de la eficiencia desde el punto de vista del uso de los recursos, sino que está muy centrado en la idea de estamos haciendo las cosas como tienen que ser, estamos teniendo adherencia en términos de calidad, en términos de adherencia en las guías clínicas, en términos de nuestros resultados de mortalidad, los tiempos de espera, los tiempos de estadía hospitalaria de los pacientes, la mortalidad de nuestros pacientes, entre otras cosas. Que también tiene, por supuesto, un componente financiero asociado, ya que si estamos haciendo las cosas bien, probablemente somos más eficientes y probablemente podemos hacer mejor uso de los recursos que tenemos a nuestra disposición. Entonces, lo que vamos a hablar ahora, en este último ejemplo, es un caso específico del hospital en torno más al mundo de la salud de las poblaciones y del componente de resultados clínicos más que de un componente operativo para efectos de ciencia de datos. Las motivaciones, como ya les decía, lo primero es que el hospital cuenta con sistemas de información y con datos valiosos de muchos años. Y por lo tanto, tiene el potencial para optimizar la atención clínica, calidad y adherencia a las guías, cosas que ya mencioné previamente. Y que además la institución se encuentra en un punto de su madurez en el cual tiene interés en demostrar que el uso de datos clínicos permite desarrollar inteligencia sanitaria accionable, que es algo de lo que se habla mucho hoy en día cuando uno va a las conferencias o congresos de salud digital. En el mundo y en Chile se habla mucho de esta gestión data-driven, de cómo mejorar los resultados de los pacientes usando datos, pero no muchas veces hay mucho concreto para mostrar. Y como en todas las áreas en las cuales se está haciendo innovación, se requiere también consolidar conocimiento y experiencia para poder hacerlo de forma sistemática. Entonces esto nos devuelve a esta tabla que ustedes ya conocen y que han visto, que habla sobre la idea del uso primario y el uso secundario. Lo que vamos a hablar ahora es un uso secundario completamente. Nosotros tenemos datos en el hospital de las atenciones que se han realizado durante años y queremos hacer un uso secundario que tiene que ver con la optimización de la salud de poblaciones de nuestro hospital. Vamos a hablar específicamente de qué. Lo primero es introducir este concepto. La salud de poblaciones habla sobre los resultados de salud en un grupo de individuos y no solo los resultados como medidas de tendencia central y de dispersión, que es lo que hablamos antes, sino también la distribución de dichos resultados al interior de un grupo. No nos sirve saber que el promedio de nuestros pacientes tiene buena hemoglobina glicosilada, si es que en realidad un 30% está muy mal controlado, por ejemplo. Nos interesa saber también cómo es la distribución. Y para poder responder esa pregunta sobre salud de poblaciones necesitamos saber quiénes son las personas que vamos a estudiar, cuáles son sus resultados, lo que implica medir resultados a lo largo del tiempo, cómo se distribuyen estos resultados dentro de los grupos, y aquí aparecen las ideas, por ejemplo, de los determinantes sociales de la salud, entre otros. Implica además que vamos a hacer algo al respecto, que es uno de los grandes dilemas de la ciencia de datos,
o en el fondo, o de la analítica en general, que uno, claro, levanta información, obtiene resultados y después a uno no le gustan los resultados y tiene que hacer algo al respecto porque ya sabe. Mientras uno no hace este análisis, está ciego a la realidad y podría decir, bueno, nosotros no sabíamos, pero cuando uno pone luz sobre una situación, tiene que saber que tiene que hacer algo al respecto. Y bueno, existen distintas versiones de esto, está la triple meta, la cuádruple meta, la quíntuple meta de salud, pero para efectos nuestros vamos a hablar sobre mejores resultados, mejor satisfacción de pacientes y de los clínicos y reducir los costos. Entonces este es el proceso que seguimos para hacer este trabajo. Este es un trabajo que tomó aproximadamente 8 o 10 meses de realizar. Lo primero es conocer la población general del hospital, procesar sus datos clínicos y sociodemográficos para llegar a la población de interés. Luego caracterizar esta población de interés y hacer un análisis de sus resultados. Y con ese análisis poder planificar intervenciones con las partes involucradas y poder hacer implementación de estas intervenciones. O sea, es un proceso importante. Esto voy a pasar muy rápido porque yo sé que ustedes lo conocen de sobra por los perfiles profesionales que tienen, pero solo como pequeño recordatorio, y esto ya es mucho más práctico que lo que hemos hablado en sesiones previas. Eh, lo primero son códigos diagnósticos, ustedes ya los conocen, lo hemos hablado, es una manera de estructurar una realidad biológica compleja con un código, que además es un estándar que permite intercambiar información entre centros. Los códigos tienen una temporalidad asociada, es decir, cuándo se puso el código, tienen una precisión variable y hablamos de que CIE10 en general es bastante menos granular que, por ejemplo, SNOMED. Y tienen falsos positivos porque a veces se usan mal en el proceso de diagnóstico, porque a veces hay errores de codificación desde que se me corrió el mouse y puse un código que no era, hasta que en realidad me conviene poner un código para un cobro, porque me cobran distinto, me pagan distinto si es que tengo un código versus otro. Eso pasa más con los procedimientos que con los diagnósticos en realidad. Pero también está el riesgo de falsos negativos por subregistro. O sea, es posible que un profesional haga un encuentro médico, por ejemplo, y ponga un solo código diagnóstico, pero en realidad el paciente tiene 6 o 7 diagnósticos. Entonces, cuando uno después vaya a buscar por pacientes que tengan un código, si es que el médico no codificó ese diagnóstico porque solamente puso el más importante, no vamos a poder encontrar a ese paciente si ocupamos esa estrategia de búsqueda. Recordar, para efectos de lo que habíamos hablado de interoperabilidad, que los códigos diagnósticos son estándares semánticos, o sea, la tercera capa de mantener el conocimiento, de mantener el significado del dato. Y también recordar esta idea de que las clasificaciones como CIE10, por ejemplo, toman información biológica compleja y la pasan a un código muy específico, pero que se pierde un montón de información en el proceso y por lo tanto no siempre representan la realidad de la forma más adecuada. Otro tipo de datos importantes son datos de laboratorio, que generalmente son estructurados, o sea, son números que responden, por ejemplo, a un rango. Hemoglobina glicosilada, que es un valor que va entre 4,5 a, no sé, 14. Que además están estandarizados, por ejemplo, los códigos FONASA son los mismos en todos los centros, entonces es más fácil encontrar en muchos centros el mismo resultado, así que está indexado por el código FONASA, por ejemplo. Y tienen varias otras, digamos, propiedades, como por ejemplo que pueden venir en paneles, por ejemplo, el perfil bioquímico continúa la glicemia, también se puede pedir glicemia por sí misma, y que los rangos de referencia pueden ser distintos entre distintos laboratorios. Ahora, también hay resultados de laboratorio que son texto libre. Y aquí hay un ejemplo de las múltiples maneras, y aquí empiezan a aparecer los problemas de la calidad de datos en términos de textos libres, que hay muchísimas maneras de decir negativo. Negativo, neg, n, negative, mal escrito, con mayúscula, con minúscula. O sea, las posibilidades son gigantescas. Tenemos también datos de farmacia, que son datos estructurados, que son súper importantes para efectos de reembolso, porque en fondo se hizo lo que se hizo. Contienen cosas como el nombre del medicamento, la marca, el genérico, cuál es la fuerza, cuál es la formulación, la vía de administración, la dosis, frecuencia y duración de la indicación, entre otras cosas. Están relacionados al ciclo de prescripción, dispensación y administración. Hablamos también de lo importante del CPOE o del ingreso de órdenes médicas computarizadas. Entonces aquí está el ejemplo, lo de la derecha es cómo se ve de hecho en el hospital. Entonces es mucho más fácil buscar por pacientes que han sido prescritos norepinefrina, por ejemplo, si es que tenemos un sistema estructurado en la forma de almacenar la información. Y el último que me gustaría mencionar es el texto médico, o el texto en lenguaje natural, donde hasta el 70% de los datos del registro clínico son en texto libre o no estructurado. Tiene múltiples problemas. Gran cantidad de siglas y abreviaciones,
sinónimos, forma el mismo concepto presentado de distintas maneras, errores de ortografía, uso de negaciones que también lo hace muy difícil, cuando dicen que un paciente no tiene dolor torácico y uno busca dolor torácico, la mayoría de los pacientes que le van a aparecer son pacientes de los cuales se está diciendo que no había dolor torácico. Entonces aparece esta disciplina, que es parte, podría decirse, de la ciencia de datos y parte del mundo de la inteligencia artificial, que tiene que ver con la capacidad de procesar lenguaje natural, que hoy día está muy de moda por la aparición de herramientas como ChatGPT, por ejemplo, que permite procesar y entender realmente qué es lo que quería decir la persona. Entonces, de hecho, en la definición como más informal de procesamiento de lenguaje natural está la idea de procesar y entender el lenguaje humano. Y hoy día eso se ha facilitado mucho con la aparición y la disrupción de los modelos de lenguaje masivos que tienen esa capacidad. Aquí hay un ejemplo de una frase: prescribir 500 miligramos de acetromicina para una neumonía complicada sin falta de aire. Entonces ustedes ven que en realidad cada una de estas cosas podría codificarse. Por ejemplo, 500 miligramos es una dosis. ¿De qué? De acetromicina. Acetromicina tiene un código. Neumonía, bueno, está mal escrito, pero también tendría un código. Código CIE10 o un código SNOMED, por así decirlo. Entonces nosotros tenemos estos textos, no tenemos estas etiquetas ni estos códigos asociados, y el procesamiento del lenguaje natural lo que hace es que toma estos textos, los procesa y es capaz de extraer, por ejemplo, códigos desde los textos, para después poder buscar por los códigos, que es más fácil. Y aquí hay ejemplos de cosas que hace el procesamiento del lenguaje natural, como por ejemplo reconocer entidades nombradas, entidades clínicas, como por ejemplo que 40 unidades es una dosis, que insulina galergina es una droga, que tomar en la noche habla sobre la frecuencia, por ejemplo, de administración, o por ejemplo que diabetes es este código, que hiponatremia es este código, son parte de las cosas que puede hacer el procesamiento de datos en salud. En resumen, hablamos de ciencia de datos en salud, hablamos de lo que es la ciencia de datos, de las cosas que hacía, y cómo en salud nosotros tenemos acceso a múltiples tipos de datos que vamos a utilizar para responder las preguntas que tenemos. Y que además estos datos, como por ejemplo los diagnósticos, los medicamentos, las mediciones o los procedimientos, ocurren en el tiempo y cuando el paciente está enfermo, cuando está recibiendo tratamiento o cuando se mejora. Con todo lo anterior y considerando los objetivos que teníamos al principio respecto al hospital militar, que queríamos optimizar la atención clínica de calidad y la adherencia guía, que queríamos mostrar la posibilidad de uso de datos clínicos para desarrollar inteligencia sanitaria accionable y que queríamos consolidar conocimiento, elegí como caso de uso em, el mundo de la diabetes tipo 2, por varios motivos. La diabetes tipo 2 es una enfermedad frecuente, que tiene una alta mortalidad asociada, que tiene un alto gasto en salud asociado y que particularmente es caracterizable por datos, es decir, es fácilmente describible con números. Y además tiene un gran potencial para demostrar el valor del uso de datos clínicos, porque no solo podemos encontrar los pacientes diabéticos, sino que además podemos caracterizar su grado de control metabólico y el uso de recursos asociados. Pero para esto hay que comenzar identificando a estos pacientes. Entonces, en los próximos minutos voy a mostrarles este proceso que les hablé antes, pero ya aplicado a este grupo específico de pacientes. Entonces, lo primero era encontrar a la población general del hospital que tuviera datos clínicos. Para efectos de esta presentación yo he removido todos los números específicos para no compartir información que es del hospital, pero sí tengo autorización para mostrar algunos de estos gráficos respecto a los resultados míos. Entonces, del total de pacientes del hospital, primero fuimos capaces de graficarlo y entender la distribución. Algo que se sabe y que es de público conocimiento es que el hospital militar tiene una población envejecida. Entonces, eso va a impactar probablemente en nuestra prevalencia de diabetes porque tenemos más personas que están sobre 60 años en el hospital. Pero ¿cómo llegamos a saber cuántos de ellos son diabéticos? Lo segundo es el procesamiento de datos clínicos y sociodemográficos. Entonces, este proceso que yo estoy describiendo en realidad se conoce como identificación de cohortes de pacientes. La idea de un grupo total de pacientes es identificar una cohorte que cumple con ciertas características. Y para eso les voy a mostrar 4 mecanismos que utilizamos para encontrar a estos pacientes. El primero son el uso de códigos diagnósticos, o sea, CIE-10 en este caso. Y cuando uno mira en el hospital los códigos CIE-10, se encuentra que hay múltiples códigos que representan diabetes.
Sin embargo, cuando uno toma todos los posibles códigos que representan diabetes y busca en la ficha cuántos pacientes cumplen con esos códigos, se encuentra que la prevalencia de diabetes en el hospital es de 2%. Voy a dejar eso ahí un segundo para que vean si les hace sentido o no, o qué opinan de una prevalencia de 2% por códigos diagnósticos. Cuando uno mira la prevalencia nacional de diabetes mellitus, se encuentra que está en el borde del 12,3% y que está en tendencia con otros países que llegan inclusive al 14%. Más aún, la prevalencia de diabetes en grupos sobre 65 años llega a ser cercana al 30%. Entonces, si nuestra prevalencia esperada, aplicando la distribución poblacional que tenemos, es de 14,8% y la prevalencia que encontramos es de 1,9%, claramente aquí hay algo que nos está faltando. Entonces, aquí aparecen los otros tres mecanismos que utilizamos para poder encontrar los pacientes con diabetes, que son exámenes de laboratorio, ocupando los códigos diagnósticos, los criterios diagnósticos de la diabetes, por ejemplo, hemoglobina glicosilada, las glicemias de ayuno, las PTGO, para encontrar pacientes que cumplieran criterios de diabetes. Con eso encontramos un 13,7% de pacientes con diagnóstico de diabetes por laboratorio, buscando pacientes que tuvieran prescripción de medicamentos que se le indican a pacientes con diabetes, bajo ciertos criterios. Ahí encontramos un 2,2%. Y probablemente la principal razón por la cual eso fue así fue porque en el proceso de atención ambulatoria, hoy en día no se está prescribiendo a través del sistema de CPOE del hospital, es decir, no se indican los medicamentos por ficha clínica, sino que se hace una receta que se hace en texto libre, por ejemplo. Entonces se escribe en el computador y se imprime la receta. Eso no queda guardado como un código y por tanto dificulta bastante poder hacer el procesamiento de esos datos. Y el último, textos libres en ficha clínica. Este fue un gran trabajo de procesamiento de lenguaje natural para poder encontrar la mención a que el paciente es diabético. Entonces, como por ejemplo, cuando alguien pone una evolución antecedentes médicos 2 puntos DM2 o cuando pone paciente con diagnóstico reciente de diabetes, eso sería procesamiento de lenguaje natural de texto libre. Y ahí revisamos las evaluaciones ambulatorias, las hospitalarias y las epicrisis en búsqueda de esos diagnósticos. Y ahí encontramos que un 11% de los pacientes del hospital cumplían con criterio de diabetes por texto libre. Pero como vamos a ver después, eso no significa que hayan 25% de diabetes con diabetes, sino que probablemente hay una sobreposición de pacientes que cumplen el criterio de laboratorio y cumplen el criterio de texto libre. Entonces, queda la duda realmente cuánto es, lo vamos a ver después. Esto es un poco solo como para recordarles esta idea de el procesamiento de lenguaje natural, donde uno puede tener un texto, correr un algoritmo que es capaz de extraer entidades, por ejemplo, desde el texto, para luego poder buscar si es que esas entidades están presentes. Entonces aquí hay algunos ejemplos, que son ejemplos reales de los textos del hospital, en que, por ejemplo, se menciona retinopatía diabética no proliferativa severa. Si un paciente tiene como antecedente una retinopatía diabética no proliferativa severa, es porque tiene diabetes. Aquí hay un falso positivo, un paciente que salió como marcado como potencialmente diabético porque tiene un antecedente médico familiar relevante de diabetes. Entonces, aquí ustedes pueden ver cómo el texto libre, si bien es útil, tiene ciertas dificultades para su procesamiento automatizado. Y aquí hay otros ejemplos de casos en los que sí funcionó en verde y casos que eran dudosos. Por ejemplo, aquí pusieron como signo de pregunta. ¿Tiene diabetes? ¿No tiene diabetes? No queda claro. Entonces, en nuestra primera aproximación encontramos un 60% de verdaderos positivos, un 25% de falsos positivos y un 15% de valor dudoso, que es un proceso muy sensible a la forma en que uno hace esta extracción o este procesamiento del lenguaje, pero que es mitigable. Y en el fondo ahí tuvimos ayuda de motivados internos que nos ayudaron a asegurarnos de que la forma en la cual estamos procesando el lenguaje ha sido correcta. Luego viene la creación de la cohorte propiamente tal y que es cómo llevar a que procese estos datos y encontré para cada una de estas categorías un porcentaje de pacientes que salían positivos a este parámetro, como yo los unifico y digo ya, en realidad tenemos, por decir un número, 142 pacientes con diabetes o con alta probabilidad de tener diabetes. Entonces, del 100% de pacientes con datos, nosotros llegamos a tener finalmente que un 11,3% tenían algún criterio de ingreso a la cohorte y el resto no tenían criterio. ¿Y cómo está compuesto este grupo? Es lo que vamos a hablar ahora.
también para mostrarles un poco de la forma de pensar asociado a esto. Y está esta noción que les había dicho antes respecto a que hay sobreposición de los grupos entre sí. Entonces, por un lado, este es un ejemplo súper clásico del diagrama de Venn. Tenemos animales que viven en el agua, tenemos mamíferos y tenemos mamíferos que viven en el agua. Entonces, la intersección sería las ballenas solamente. El problema con los diagramas de Venn es que en la medida uno tiene más grupos, que dos o tres, se hace muy difícil de interpretar. Ustedes ven aquí, esto es un diagrama de Venn que se publicó en un artículo muy connotado en Nature sobre los síntomas del COVID. Y claro, como eran 6 síntomas posibles, la cantidad de intersecciones que se producen, por ejemplo, tener fiebre, tos y diarrea sin anosmia y sin falta de aire y sin fatiga, es difícil de saber dónde está esa combinación aquí. Entonces nosotros utilizamos un gráfico, que es una forma distinta de mostrar la información, en la cual primero ustedes pueden ver aquí un gráfico de barra, en la cual está la cantidad de pacientes que tenían criterio positivo para el lenguaje natural, la cantidad de pacientes que tenían criterio positivo para el laboratorio, la cantidad que tenían criterio positivo para diagnóstico codificado y la cantidad que tenía positivo para indicaciones médicas, que eso es un número. Y luego tenemos las columnas en las cuales vemos que un 58% del total de los pacientes que encontramos tenían solamente positivo el criterio del lenguaje natural. Y como vimos antes, el criterio del lenguaje natural por sí solo tenía como un 25% de falsos positivos. Entonces, claramente, este fue un grupo en el cual nosotros fuimos a revisar para asegurarnos de que estuviera bien el criterio de lenguaje natural. Luego, un 21% de los casos tenían laboratorio y lenguaje natural simultáneamente. Y este era un muy buen escenario porque en el fondo teníamos una segunda fuente de confirmación de que el paciente probablemente era diabético. Y luego ustedes pueden ver las otras combinaciones. Por ejemplo, había otro grupo que tenía diagnóstico codificado, criterio de laboratorio y criterio de lenguaje natural positivo, lo que hacía aún más seguro de que ese paciente realmente tuviera diabetes. De esa manera, nosotros pudimos refinar el proceso y llegar a una conclusión de acá hay un número finito de pacientes que sabemos que tienen diabetes tipo 2. Es decir, habíamos encontrado la población de interés. Y luego, que ya teníamos esa población de interés, venía la segunda parte, que era caracterizar y analizar los resultados en salud. Aquí voy a ser un poco más breve, en honor al tiempo, para que alcancemos a hablar también de inteligencia artificial, pero lo interesante, por ejemplo, es la distribución absoluta del control metabólico. Es decir, como recordatorio, los pacientes con diabetes, y está este examen que se llama la hemoglobina glicosilada, que ve el valor promedio de la glicemia de los últimos 3 meses, que va en un rango, como mencioné antes, de 4,5, que sería un valor muy bueno de ese examen, que significa que las glicemias del paciente han estado muy bajas en los últimos meses, o sea, dentro del rango de normalidad en el fondo, hasta 14, que significa que el paciente ha estado con hiperglicemia persistente durante meses. Entonces se mueve en ese rango. Y para efectos prácticos, lo que se utiliza para el diagnóstico de diabetes es sobre 6,5, si es que el examen está validado. Y lo otro importante a saber es que en general las metas de tratamiento varían según la edad del paciente, pero bajo 7 es como una buena como noción general de que sería una buena hemoglobina glicosilada bajo 7. Podría ser mejor, pero es aceptable. Entonces, por lo mismo, nosotros definimos 3 grupos: hemoglobinas glicosiladas bajo 7 como verde, amarillo entre 7 y 9, que podría mejorar, y sobre 9 como una hemoglobina glicosilada muy fuera de control. Y entonces, en pacientes entre 30 y 40 años, el 95% de ellos tenían glicosiladas bajo 7, buen control metabólico. Entre 40 y 50 años encontramos que hasta un 7% tenían glicosiladas sobre 9, que están muy fuera del nivel esperado. Y así con los otros segmentos etarios. Y de esa manera encontramos que el segmento etario de peor control metabólico para nosotros era pacientes entre 40 y 50 años, donde hasta un 15% tenía glicosiladas fuera del rango esperado. Luego fuimos a ver qué tan vigente estaba el control metabólico, porque este es un examen que debiera realizarse cada 3, cada 6 meses como máximo, particularmente en pacientes diabéticos que tienen mal control, porque la idea es estar viendo que las medidas que uno implementa, por ejemplo, cambiar la alimentación o poner estos medicamentos que vimos antes cuando vimos el ejemplo de la Universidad de California, estén haciendo el efecto que tienen que hacer. Por lo tanto, a uno le interesa mucho saber que los pacientes tengan un examen vigente en el último tiempo. Y aquí lo que vamos a ver es de la cantidad total de pacientes, cuántos tienen examen hace menos de 3 meses, o sea, están vigentes, y cómo está su control metabólico. O sea, de la mayoría de los que tienen examen hace menos de 3 meses,
el 77% está dentro de rango, el 16% podría mejorar un poco y solo el 2,5% está realmente mal. Entre 3 y 6 meses se mantiene lo mismo, pero aquí pasa algo súper interesante. El grupo que peor hemoglobina glicosilada tiene es aquellos que no se han hecho exámenes hace más de un año. Es decir, existe en el hospital un grupo de pacientes que no se controlan hace más de un año y que tienen muy mal control metabólico crítico, de hecho, porque tienen mayor a 11, y por lo tanto esto nos permite identificar algo súper importante, que hay un grupo específico de personas que nosotros debiéramos tratar de intervenir porque no han venido a controlarse hace más de un año y tienen muy mal control metabólico. De esta manera, aplicando todo lo que hemos hablado desde un principio, nos estamos acercando a esta posibilidad de haber hecho un uso secundario de los datos que fueron creados con el fin de atender a estos pacientes, para poder, en este caso, dar un entendimiento respecto a la salud de la población del hospital y poder plantear potenciales intervenciones. Lo último que les quiero mostrar como algo para en el fondo, generar pensamiento y generar curiosidad, es que también cuando uno tiene acceso a este tipo de datos puede empezar a hacer gráficos de otras cosas. Entonces, aquí tenemos la evolución temporal de un paciente. Entonces, tengo un paciente que cuando se diagnosticó tenía una hemoglobina glicosilada de 10 punto algo, subió hasta 13, luego se controló y volvió a descontrolarse hacia mediados del 2022. Este es otro paciente que siempre tuvo sus glucosiladas bajitas. De hecho, es posible que este paciente haya sido diagnosticado antes de este inicio de este proyecto y por eso ya comenzó con una glicosilada buena en el fondo. Entonces, claramente estos pacientes son distintos, porque hay pacientes que tienen este tipo de comportamiento y pacientes que tienen este otro tipo de comportamiento. Entonces, con esta noción que fuimos descubriendo en nuestros datos, nos dimos cuenta que habían tipos de pacientes. Hay tipos de pacientes, por ejemplo, que se mantienen siempre muy bien controlados y que no les pasa nada. Y hay tipos de pacientes que tienen muy mal control metabólico, o pacientes que iban bien controlados y que algo les pasó y que de ahí en adelante su control metabólico se dispara y empeora considerablemente. Entonces aquí hay una muestra de 50 pacientes cuyo último registro en el sistema al momento de generar este estudio era menor a 7%. O sea, el último registro estaba bajo 7% en la zona verde. Y ustedes pueden ver que la mayoría de los pacientes que tienen buenas glicosiladas en el último control venían teniendo buenas glicosiladas desde hace mucho tiempo. Por así decirlo, estaban en su carril, ya habían encontrado un buen control y se habían mantenido ahí. Por otro lado, hicimos otro análisis que es buscamos a los pacientes que su último registro de hemoglobina glicosilada estaba sobre 13, es decir, estaba muy fuera de control. Y encontramos esta tendencia, que es una tendencia que pacientes que pueden haber venido bien controlados. Algo pasó en el año 2020 a principios que su control metabólico se disparó hacia arriba. Todos podemos sospechar qué es lo que es. Como en todo estudio científico de estas características, hay que hacer más investigación para poder realmente responder si es que esto ocurrió, por ejemplo, por la pandemia, pero es una cosa interesante que pudimos encontrar analizando nuestros propios datos. En conclusión, de este trabajo específico, 11,3% de los pacientes resultaron positivos de diabetes, que es similar a lo que la población tiene general en Chile, es casi lo esperable. Encontramos que el procesamiento del lenguaje natural era algo útil, pero que podía mejorar y que ahora, bueno, hoy día hay mucha mayor disponibilidad de modelos de lenguaje que podrían hacer que esto fuese aún mejor probablemente. Encontramos asimetrías en el control metabólico y en la vigencia de exámenes, con resultados clínicos subóptimos en ciertos grupos, que es una tremenda oportunidad para intervenir y que el hospital tomó conocimiento de esto y está en proceso de buscar las mejores maneras de intervenir en estos grupos de manera tal de que podamos mejorar el control metabólico de estos pacientes. Porque a la larga esto va a traer mejorías para su salud y también para el hospital en el uso más racional de sus propios recursos, que es la última parte. Básicamente, planificar estas intervenciones y poder implementarlas y luego medirlas para ver que se haya tenido el resultado que se esperaba tener. Con eso, dejamos hasta aquí esta primera parte de la sesión 4, porque en la segunda parte vamos a hablar sobre inteligencia artificial. Espero que haya sido de utilidad. Los veo en la segunda sesión.